Está usted escuchando Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. El nuevo lenguaje de los negocios. Visión empresarial. Son las 6 de la mañana con 44 minutos y medio, tiempo del centro de México. Estamos de regreso en Imagen Empresarial. Les recuerdo, yo soy Jorge Ramos y esta mañana tengo el gusto de recibir aquí en esta cabina y de saludar a Arturo del Toro. Él es gerente de Healthcare en el Barco México. Vamos a platicar acerca de los avances y la tecnología que ha desarrollado esta empresa en cuestiones de salud. Pero primero me gustaría, para que le quede claro a quienes nos escuchan, qué es Barco México, qué es lo que hace, en cuántas divisiones tiene y finalmente de qué se ocupa cada una de estas. Arturo. Gracias, Jorge. Primero que nada, gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días. Te platico un poco de lo que hacemos en Barco. Barco es una empresa de origen belga y tenemos diferentes áreas, todas destinadas a lo que es visualización. Una de ellas es, por ejemplo, cuartos de control y simulación, que son pantallas a gran escala, que llegan a ser pantallas hasta de 20 metros de largo, que pueden utilizar, por ejemplo, aquí en México, Pemex y CFE, para llevar control de sus subestaciones. Entonces, todas las cámaras que provienen, las cámaras de seguridad que tienen distribuidas en todas las instalaciones que tienen, las pueden visualizar en esa mega pantalla donde en pequeños bloques están visualizando todas esas imágenes. Y de repente, si algo les llama su atención, pueden hacer que una pequeña imagen se haga del tamaño de la imagen de la pantalla completa para visualizar con más detalle y a lo mejor hacer un seguimiento, ¿no? Ok. Digamos que en este caso esta tecnología de visualización está mucho más encaminada al tema de seguridad, de vigilancia. En este caso sí. Y seguridad. Okay. También la otra división, por ejemplo, es entretenimiento y cinema digital. Aquí son tanto pantallas en gran escala para lo que es entretenimiento. Por un ejemplo de esto, por ejemplo, la pantalla que está fuera de Auditorio Nacional, que es una pantalla grande, donde pueden estar promocionando diferentes productos o eventos y demás, en áreas para auditorios y demás que utilizan este tipo de pantallas, ¿no? Okay. Y en la parte de cinema digital, en México, por ejemplo, los cines utilizan para proyectar la película dentro de la sala proyectamente de Barco, que es con lo que de manera digital ya proyectan, ya no tenemos el rollo anterior, sino ya es de manera digital, precisamente proyectando la imagen en la pantalla, ¿no? La tercera división, que es la división de la cual estoy yo a cargo, que es la división de Healthcare, en esta tenemos diferentes monitores de uso médico. Y principalmente tenemos dos tipos de monitores médicos. Uno son los quirúrgicos, que son los monitores utilizados dentro del quirófano o para cirugías de mínima invasión, endoscopía, laparoscopía, que son esos monitores especiales que deben de cumplir con ciertas normas de control de calidad, normas médicas, para que puedan ser utilizados como tal. Y la segunda y la subdivisión más importante de la parte de Healthcare son los monitores de diagnóstico. Estos monitores tienen características especiales que los hacen muy diferentes a un monitor convencional. Estos monitores, por ejemplo, tienen mayor luminosidad, mayor brillo, contraste. Tienen otra característica que se llama uniformización de la pantalla, que lo que hace es que todos los píxeles los uniformizan para que se vea de manera homogénea y de tal forma que cuando ponen un estudio, que puede ser cualquier estudio del área de imagenología, desde rayos X, tomografía, mastografía o cualquiera, cuando lo ponen realmente en esa pantalla, se ve lo que se tiene que ver en el estudio y no que sea un error derivado por a lo mejor una mala tecnología o un monitor que no es de uso médico, ¿no? Claro. Entonces estamos hablando básicamente de tres áreas o divisiones, que es una enfocada al tema de seguridad, la segunda al entretenimiento y esta tercera a la salud, que es justamente de la que tú te haces cargo a través de la generación de este tipo de equipos de imagenología para el sector salud. Exactamente. Ahora bien, entiendo que ya en esta última salud, que es el área a tu cargo, pues están anunciando el lanzamiento de un nuevo monitor y que tiene algunas cualidades pues mucho más avanzadas para ayudar al sector médico. ¿Cuál es este y en qué consiste? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que marca la diferencia? ¿Qué es aquello que ayuda mejor, pues no tanto, no es que no tanto, sino
tanto a los médicos como a los pacientes, desde luego. Sí. Te pongo un poquito en contexto de la parte de imagenología. Este monitor va enfocado principalmente para lo que es mastografía. En mastografía, las imágenes hasta este momento siempre se han utilizado en blanco y negro, no se requiere color para mastografía. Y son las que más resolución requieren, son las más especializadas, hablando de imagen pura. Entonces, siempre cuando hablamos de monitores médicos, hablamos, por ejemplo, de monitores de 2, de 3 o de 5 megapíxeles, si es que son de 21 pulgadas, o de 4, de 6 o de 10 megapíxeles, que era lo que se conocía anteriormente, si eran monitores de 30 pulgadas. Si hablábamos de mastografía, únicamente eran en blanco y negro. Y este monitor, llamado Unity, lo que hace es, viene un poco a revolucionar el concepto de que únicamente eran imágenes en blanco y negro, porque anteriormente si tú ibas a un centro de imagen, el doctor tenía un monitor en blanco y negro para mastografía y otro a color, a lo mejor para tomografía, para resonancia magnética, para ultrasonido. Eso hacía que fuera un poco más difícil el distribuir los equipos en el escritorio propiamente donde el médico hace el diagnóstico. También lo hacía más costoso porque tenía que comprar más equipos. Y bueno, no era tan práctico a lo mejor manejar tantos monitores, ¿no? Con este monitor, que es un monitor de 33 pulgadas, ya es a color. Al ser a color y cumplir con la resolución para uso en mastografía, ya puedes hacer diagnóstico de todas las modalidades. Ya no hay ninguna modalidad que no puedas visualizar con un solo monitor, que en este caso es este monitor Unity. De tal forma que este monitor te permite visualizar todas las imágenes. Puedes trabajar en un solo monitor, ya no necesitas más monitores, inclusive tiene una función de monitor virtual, porque normalmente se trabaja monitores de diagnóstico con un monitor auxiliar, que es el administrativo. Aquí se puede generar de forma virtual, o sea, de manera momentánea puedes meter, digamos, el monitor administrativo, trabajas en él y lo sacas y sigues haciendo diagnóstico. Y también tiene funciones adicionales. Por ejemplo, los médicos muchas veces requieren que el monitor sea mucho más brilloso para que vean, a lo mejor, por ejemplo, una calcificación o algún hallazgo en mastografía. Pero ¿qué pasaba anteriormente? Hacían luminoso todo el monitor. Imagínate estar viendo de frente a una distancia de 30 centímetros, una pantalla de 33 pulgadas, donde le subes el brillo 4 veces más que una televisión convencional, por ejemplo, ¿no? Claro. Obviamente lastima mucho la visión. Sí, prácticamente ciega al médico, ¿no? Sí. En ese momento. Y eso, si lo ves a la larga, también obviamente va minando su visibilidad. Entonces, lo que se genera con este monitor es, puede generar un círculo pequeño con el cual en ese círculo se duplica o se triplica la luminosidad, pero todo lo que está fuera de ese círculo, al contrario, se oscurece. Entonces, de esta forma no deslumbra al médico porque únicamente estás viendo un círculo de a lo mejor unos 5 o 8 centímetros de diámetro, donde a lo mejor están visualizando únicamente el hallazgo, la parte que quieren. Un punto específico que le interesa al médico o que llamó la atención del médico en el paciente. Así es. Y bueno, entiendo que cumple con lo que habían requerido los especialistas médicos en cuanto a mayor calidad de imagen, flujo de trabajo más eficiente, mayor comodidad y ergonomía, por todo lo que tú nos dices. Sí. Adicionalmente a eso, por ejemplo, hablando de ergonomía, tiene en la parte trasera una lámpara que ilumina, digamos que el background de lo que está visualizando el médico. Lo que permite que esté visualizando la parte trasera con una luz es que reduce la fatiga visual del médico. Se han hecho estudios y Barco precisamente hace ese tipo de estudios para tratar de que el médico se fatigue lo menos posible, porque un médico radiólogo está sentado 8, 10, hasta 14 horas frente al monitor todo el tiempo haciendo el diagnóstico. Claro. Entonces, cualquier aditamento o cualquier mejora en la tecnología para ayudar a que se fatigue menos la vista, porque obviamente eso a la larga puede afectar la vista del médico, como cualquier pantalla que uno visualice, pero no es lo mismo a lo mejor alguien en oficina que lo visualiza un rato con un monitor que tiene una cuarta parte de la luminosidad, claro, que el médico que sí lo ve todo el tiempo y con una luminosidad muchísimo mayor, ¿no? Claro. Entonces sí hay que cuidar un poco la visión del médico. ¿Cuándo sacaron ustedes al mercado estos equipos y digamos cuál es la demanda que ha tenido? Supongo que lo venden tanto al sector público como al sector privado. Si hablamos específicamente de este nuevo monitor, apenas de hecho fue el lanzamiento, de hecho apenas lo vamos a empezar a comercializar en México. Okay. Pero las versiones anteriores en México se ha comercializado desde hace muchos años, se hacía de forma indirecta. A través ya directamente de Barco, tenemos ya un poco más de 4 años de presencia local aquí en México.
Entonces, directamente llevamos ese tiempo promocionando este tipo de monitores. Y antes de eso, con diferentes empresas que son socios comerciales de Barco, se comercializaba, que hacía la compra directa, ya sea en Europa, en Bélgica, que es la casa matriz, o a través de Estados Unidos, adquirían los equipos y los integraban con sus soluciones, ¿no? Nuestros equipos, por ejemplo, siempre van de la mano con alguna modalidad. Entonces, la tecnología de Barco no va sola únicamente un monitor. Va a ser muy raro que alguien nos llame y, oye, quiero un monitor. Claro. Casi siempre va ligado a un ultrasonido, o va ligado a lo mejor a la mastografía o al tomógrafo. Y sí quieren a lo mejor nuestros monitores, pero ligados obviamente a estos equipos. A otros equipos que forman todos ellos un complemento. Sí. Este tipo de adaptaciones, nosotros vamos con el médico, los asesoramos también porque no hay mucha hay que capacitar al personal que lo va a operar. Sí, exactamente. Y sobre todo también que sepan cómo elegirlo, porque muchas veces, como estamos precisamente en la etapa migrando de la parte analógica a la parte digital, en muchos centros de diagnóstico todavía se utiliza la placa impresa, que nos ha hecho por muchos años, ¿no? Claro. Entonces, estamos apenas en esa transición. En México hablamos que de los que están digitalizados al 100%, es decir, que ya tanto tienen digital la imagen como lo ven en monitores para diagnóstico, vamos en un 15% en general en México. Y hablando de los que ya tienen la imagen digital, pero que siguen imprimiendo en impresoras digitales, ya van como en un 35-40%. Tanto en la parte pública como en la parte privada, ¿no? Claro. Eso es lo que hace un poco interesante el hecho de que no está avanzando más un sector que el otro. Los dos están yendo a la par. ¿Qué nos puedes comentar acerca de la relación costo-beneficio? Porque evidentemente detrás de todo esto hay un avance tecnológico, hay investigación, hay inversión. Por supuesto, se gasta más y evidentemente son costos que se tienen que recuperar con la comercialización de estos equipos y por lo menos en el sector privado, pues mucho de este costo finalmente es transferido y absorbido por los propios pacientes. Es decir, tomarse ahora una tomografía es más caro para el paciente que con un equipo pues más retrasado en términos tecnológicos. El que sea de forma digital en un inicio, y que de hecho estamos precisamente en esa etapa, sí lo hace un poco más caro. Pero la ventaja que tiene, y lo hace un poco más caro también hablando del paciente, la ventaja que tiene para el paciente es que al tenerlo digital lo puede compartir con muchos médicos. Al tener la placa, pues tienes que estar llevando la placa con diferentes médicos a los que vayas, ¿no? Claro. Tú podrías solicitar un estudio y a lo mejor tu especialista está en otro país, o a lo mejor está en Chihuahua, y tú le mandas la liga para que lo descargue y lo vea, ¿no? Eso se puede hacer con la tecnología actual, ya teniendo los estudios digitalizados. Para la parte operativa, o en este caso las clínicas o los hospitales, a la larga resulta mucho más conveniente que cambien a la parte digital. Aunque al principio tienen que hacer una inversión mayor, pero el retorno de inversión de los equipos lo van a ver en un plazo, hablando de los monitores, de 3 a 5 años. Y después van a seguir utilizando los equipos, pero ya no están gastando en insumos, cosa que sí lo hacen con la parte análoga, ¿no? Muy bien. Pese al mayor costo, el beneficio, por supuesto, también es mayor, y en ese sentido me parece que hay una relación adecuada entre estos dos factores. Bien, lamentablemente se nos termina el tiempo. Arturo del Toro, gerente de Healthcare en Barco México, quiero agradecer muchísimo tu presencia este día aquí en Imagen Empresarial, y pues feliz año nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Igualmente, feliz año nuevo. Son las 6:58 a.m. Llegamos al final de Imagen Empresarial. Yo soy Jorge Ramos, agradezco su atención. Lo dejo en la primera por Adela.